Bendiciones a uno de ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los procesos de independencia que ha tenido América Latina. Dentro de ello, pues tenemos que tomar siempre, ¿verdad?, como una parte esencial la palabra. Así que Hechos 19:21 nos dice: y acabadas las cosas se propuso Pablo en espíritu y a partir a Jerusalén, después de andada a Macedonia y acallada, diciendo: después que hubiere estado allá, me será menester ver también a Roma. Hace una referencia, ¿verdad?, a Pablo, el momento, ¿verdad?, en el que él puede llegar hacia un lugar y conocer, ¿verdad?, también todos los territorios. Es parte de lo que vemos también acá a la hora de hablar de los procesos de América Latina, ¿verdad? Recordemos de que muchos de estos lugares fueron parte de la colonización española que se había tenido y fueron parte de los cambios que se fueron dando. Para ello es importante partir hablando de la independencia de la América Española. ¿Por qué de la América Española? Partimos de lo que les mencionaba, ¿verdad? Porque venía realmente de una conquista española. ¿Cuáles fueron las causas que se fueron dando? Primero, la influencia de las ideas ilustradas. ¿Verdad? Al ver de que en otros lugares estaban dando las independencias, estaba dándose también ese reflejo hacia los países actuales. También se tenía la influencia de los procesos de independencia norteamericanos. Ya se había visto de que se había independizado México, se había independizado Estados Unidos. Entonces eran parte de las colonias que se habían tenido también inglesas que se querían independizar. Viene el apoyo también de Gran Bretaña, de Estados Unidos, porque los demás lugares americanos también pudieran independizarse. Se empieza a dar el descontento de los criollos, ¿verdad? Porque ya no se les estaban privilegios, los tenían como esclavos. Entonces eso también era una de las cosas que daba, ¿verdad?, la idea de querer venir a independizarse. Y vació también dentro de esto, ¿verdad?, el poder tras lo que había pasado, ¿verdad?, en las abdicaciones de Bayona. Entonces esto también viene y empieza a procrear los procesos que se fueron dando entre los años de 1808 y 1825, que inicia con la creación de juntas revolucionarias. Muchos países empiezan a buscar juntas revolucionarias para buscar esta independencia y hacer ese cambio. Otros empiezan a proclamar su independencia en varias etapas. Una primera etapa que fue la guerra de independencia y otra que ya fue el reinado de Fernando VII, donde él también dio algunas independencias a algunos países. También se da la derrota definitiva de los españoles en Ayacucho en 1824. Fue otra de las cosas que creó también muchas independencias de la América española. Los principales líderes durante esta época, hablamos de Hidalgo y Morelos, ¿verdad?, en España y México, ¿verdad?, y gran parte del virreinato. Simón Bolívar, que fue parte del virreinato de Nueva Granada en Venezuela, Colombia y Ecuador. En San Martín, que fue parte del virreinato del Rey de Plata en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Así también hablamos de que hubieron consecuencias, la fragmentación política, ¿verdad?, de cada uno de los países tomó sus propias formas de política, así como también que España pierde todas las colonias, excepto Cuba, Filipinas, Puerto Rico y los archipiélagos del Pacífico. Entonces con esto pues hubieron muchas conjunciones, ¿verdad?, dentro de la parte del neocolonismo, que fue parte de estos procesos. Entonces vamos a empezar a hablar también ya de esas causas. Para ello quiero de que usted pueda ir anotando en su cuaderno puntos principales acerca de esto, así que póngale pausa un ratito si usted no tiene su cuaderno a la mano y vaya anotando cuáles son los principales aspectos, ¿verdad?, que usted puede ver. Dentro de las causas hablamos de 5. Uno, lo que fueron las independencias de las 13 colonias, la crisis de la monarquía española, la Revolución Francesa y el criollismo. Y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Primero, pues una de las cosas que se fueron dando fue la Ilustración. La Ilustración eran las ideas de igualdad, libertad y fraternidad. Esto fue una de las cosas que se empezaron a inculcar en las personas, ¿verdad?, que todos éramos iguales, todos teníamos que ser libres, ¿verdad? Esto era una parte esencial. Entonces con ello llega a América, ¿verdad?, a través de los criollos que habían estado estudiando en Europa. Entonces esto fue lo que llega, ¿verdad?, el decir, en Europa está pasando esto, también se debe de dar en nuestro continente, en América. Empiezan también a influir en el pensamiento de los criollos, la igualdad y la libertad, como lo había mencionado, y verdad que no son aceptados por los españoles por atentar contra sus derechos. Ellos consideraban de que estaban atentando contra los derechos de los españoles. Entonces, fueron una de las causas que también se fueron dando para crear independencias. Seguido, la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa específicamente vemos, ¿verdad?, el ejemplo del pueblo que logra quitar la monarquía, ¿verdad?, los reinados que se tenían en esa época. Se empieza a crear la caída de todas esas monarquías, la caída del poder de los reyes como se tenía en esa época. La Revolución Francesa fue un estallido social que hizo que muchos países también buscaran ese cambio.
la organización de nuevas formas de gobierno, ¿verdad? Aquí surgieron otras formas de gobernar cada uno de los países y también se replicó. Y la aplicación de estas ideas también ya que venían ideas ilustradas, ¿verdad? Entonces esto viene y provoca también parte de esos cambios. La otra causa que se dio también fueron las independencias de las 13 colonias. ¿Cuáles son estas 13 colonias, verdad? La primera nación que surge después de ser una colonia, ¿verdad? Es el ejemplo de la Revolución para América, fue Estados Unidos. Esas 13 colonias eran 13 colonias que estaban, ellos estaban, ¿verdad? Bajo esa colonización. Ellos logran independizarse y se crea con ello lo que es Estados Unidos, ¿verdad? Entonces fue un ejemplo para toda América Latina y entonces con ellos se empieza a querer copiar ese gobierno federal y la economía industrial que ellos empezaban a tener para la propia independencia y con ello también se cumplen los ideales de una colonia que logra organizarse sin depender de su metrópolis, ¿verdad? Ya se veía, ¿verdad?, de que ellos podían depender por sí solos y no dependían de alguien más, porque aquí estamos hablando de que la independencia de estas 13 colonias fue en el año de 1776. Entonces eso fue lo que vieron ellos, de que ellos estaban sobreviviendo por sí solos y entonces podía crearse esta independencia de otros países. Así también la crisis de la monarquía española, el rey empieza a perder su poder, ¿verdad? Debido a, ¿verdad?, que pasó a las manos de Bonaparte, ¿verdad?, el francés, Napoleón Bonaparte. Entonces los españoles conocieron esa autoridad de los franceses y a la vez, ¿verdad?, también los expresaron las juntas de gobierno y les permitieron a las colonias demostrándoles que eran capaces de autogobernarse. Entonces esto a la Revolución Francesa, ¿verdad?, que fue una de las consecuencias también o causas, ¿verdad?, que provocaron las independencias de América. La crisis española, ¿verdad?, que fue lo que hizo aumentar el interés de los criollos por poder independizarse. Y por ende el criollismo, ¿verdad? Hemos hablado de ellos en los 4 anteriores, ¿verdad? Y esto es porque el deseo de los criollos participar en la política de su colonia, ¿verdad? Ellos querían participar en la política, sin embargo no los dejaban. Entonces ese mismo interés también crea que ellos querían una independencia, ¿verdad? A la vez aplicar sus propios conocimientos y lograr obtener lo que habían tenido ellos en sus estudios en Europa, pero como no se les permitía, entonces con ellos se empieza a ver esto. Entonces el interés de los criollos era lograr sus derechos y una sociedad igualitaria, ¿verdad? Esto era lo que se quería como parte esencial. Y viene entonces el proceso, cómo se fue dando los procesos de independencia. Primero, pues hablamos del virreinato de la Nueva España, en México, ¿verdad? El levantamiento del sacerdote Miguel Hidalgo y Castilla en la ciudad mexicana, en Dolores, el 16 de septiembre de 1810. Esto fue lo que inició realmente la emancipación en México, el que ya no querer continuar ellos bajo esta misma forma de gobierno. Entonces ellos empiezan a crear ello y con ello José María Morelos proclama su independencia en México en octubre de 1814, redactando la primera constitución de México. Sí, pero en este caso también fue ejecutado, ¿verdad?, por las tropas españolas en 1815, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se logró una independencia en su totalidad. Después de esto, ¿verdad?, el fracaso de las rebeliones de Hidalgo y Morelos 21, Agustín Iturbide fue nombrado el virrey para la corona española. Sin embargo, aliado con él el patriota Vicente Guerrera, que independizó México a través de las manifestaciones conocidas como el Plan de Isla, ¿verdad?, llamado también el Tringante o la Trigirante, ¿verdad?, que era también que era lo que establecía en estas condiciones, era la independencia de México, de que se debía continuar con el catolicismo y la igualdad de derechos de los españoles con los mexicanos. Entonces, este fue el primer movimiento realmente que viene a provocar independencias también después de lo de Estados Unidos, a dar una consecuencia de independencias continuas en el área americana. Dentro del virreinato de la Nueva España, ¿verdad?, pues los personajes, quien lo inició fue Miguel Hidalgo, lo continuó José María Morelos y firmó, ¿verdad?, el Plan de Igual y la Independencia Agustín Iturbide. Entonces a estos documentos, ¿verdad?, se le conoce como el Plan de Igual, ¿verdad?, que fue el que proclamó la independencia de México. Luego también el virreinato de Nueva Granada, ¿verdad? Simón Bolívar protagonizó el proceso independentista de Venezuela. Ellos se proclamaron con independencia el 5 de julio de 1811 en la batalla de Carabobo, ¿verdad?, que fue la que dio realmente la independencia venezolana. Ecuador le siguió con esto, que era parte del virreinato de Nueva Granada. Ellos lograron su independencia en manos también de Bolívar. José Antonio de Sucre en la batalla de Pichincha. Y Colombia, que también era parte de Nueva Granada, ellos logran ese proceso de emancipación que inició también en julio del año de 1810 y logra terminar con la batalla de Bocaya, ¿verdad?, que lograron con ello también esta independencia bajo la guía de Simón Bolívar. Entonces acá es donde viene también
una persona muy importante dentro de la historia de las independencias, que es Simón Bolívar, porque logró la independencia de estos tres países, Ecuador, Venezuela y Colombia, ¿verdad? Y después de esto, ¿verdad?, la independencia de estas tres provincias de Nueva Granada, entonces el Congreso decide, ¿verdad?, formar la República Federal llamada la Colombia, ¿verdad? Posterior a esto, ¿verdad?, gobernada por Simón Bolívar, pero la Gran Colombia tuvo una vida muy corta, se podría decir, debido a las diferencias entre los republicanos, y luego pues continúan después los tres países por ser. Esta fue una de las consecuencias que se fueron dando. Aquí puntos y personajes importantes, ¿verdad? Simón Bolívar, que fue conocido como libertador. Antonio Nariño en Colombia fue uno de los también precursores de la independencia. Antonio José de Sucre en Ecuador, dentro de las batallas que se fueron dando con los cuales ellos obtuvieron la independencia. Carabobo en Venezuela, Pincha en Ecuador, Bayaya en Colombia, y las formas de gobierno que fueron republicanas en el caso de la Gran Colombia, ¿verdad?, la República Federal de la Gran Colombia. El virreinato de Perú, también su independencia en manos de José San Martín, también con Simón Bolívar, a través de la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho en el año de 1824, con una independencia hacia ese virreinato. También nuevamente vemos acá involucrado a Simón Bolívar, ¿verdad?, como uno de los principales también actores de la independencia. Aquí personajes, San Martín y Simón Bolívar, ¿verdad?, que fueron los principales actores de esta independencia. El virreinato de Plata, que en el Congreso de Tucumán, que se firmó el 9 de julio de 1816, le da la independencia a Argentina con la ayuda del Ejército Libertador de los Andes, comandado nuevamente por Simón Bolívar. Por eso es que Simón Bolívar es una persona muy reconocida en el área de Suramérica, porque fue una parte esencial, una persona muy esencial a través de la liberación de muchos de estos territorios. También en Paraguay, ¿verdad?, que ellos habían logrado con anterioridad su independencia, ya que desde 1811 fueron emancipados y gobernados por Gaspar Rodríguez de Francia. Uruguay también logró su independencia ese mismo año, e igual fueron gobernados por un caudillo, en este caso José Arce. Entonces Bolivia fue uno de los países que más luchas tuvo para alcanzar su independencia, quien inició desde el año 1809 y la lograron finalizar hasta 1825, con la intervención de José de Sucre, ¿verdad? Entonces fueron también parte de los países que formaban parte del Virreinato de Plata, que logran también su independencia principalmente entre el año de 1816, ¿verdad?, y hasta 1825 en el caso de Bolivia. Los personajes principales, como vemos acá, ¿verdad?, en Uruguay, que fue San Martín y Simón Bolívar nuevamente. ¿Qué consecuencias obtuvieron todas estas independencias? Dentro de las políticas, ¿verdad?, el surgimiento de caudillos líderes. Hubieron muchos caudillos que provocaron también que, aunque ya eran independientes, seguían bajo la emancipación política. No hubo una madurez política por parte de las personas que tomaron esto, entonces la misma inexperiencia crearon, ¿verdad?, una administración inestable. Hubieron conflictos armados en muchos de esos países en busca de los diferentes partidos políticos que querían realmente una libertad, ¿verdad?, realista y federalista. Dentro de la parte económica hubo mucha pobreza en estas áreas, ¿verdad?, debido a todos los acontecimientos que se estaban viviendo. Hubo una adopción de modelos agroexportadores y hubo una dependencia también de la economía inglesa y estadounidense, debido a que ellos habían sido también precursores de estas independencias, entonces dependían mucho de ellos, ¿no? Y por ende hubo mucha desigualdad en la distribución de las riquezas, porque la riqueza se estaba quedando en manos de pocos, ¿no? Y socialmente, la independencia no terminó con estas divisiones sociales que existían en esta colonia, ¿verdad?, sino que esto continuaron, las divisiones sociales continuaban, únicamente que ya no dependían de otros países, ¿verdad? Y con ello, pues algunas clases se vieron desfavorecidas, como parte de verdad en la tenencia de tierras, no poseían ellos todo este poder económico. Entonces, esto es parte esencial dentro de los procesos políticos que nosotros hemos vivido y que se han tenido dentro del territorio que nosotros vivimos en la actualidad. Entonces es parte de lo que debemos de conocer. Espero que haya usted anotado algunos aspectos esenciales que lo hagan reflexionar y lo puedan ayudar a realizar sus diferentes tareas. Dios bendiga, espero poderlos ver pronto.